Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Para los que son nuevos por aquí, me presento, soy y en este canal nos encanta explorar el mundo del entretenimiento, especialmente todo lo que ocurre en el vibrante universo de las series y el cine turcos. Y hoy tenemos un tema jugoso, uno de esos que hicieron arder las redes y los corazones de muchos. Hoy vamos a sumergirnos en la polémica que sacudió a Turquía, y que involucra a dos de sus estrellas más brillantes, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la misma Demet que nos enamoró en Erkenci y Can Yaman, el galán que nos robó el aliento en tantas series. ¿Qué pasó? ¿Qué palabras encendieron la mecha? Vamos a descubrirlo. Prepárense para un viaje a través de la historia, con drama, tensión y mucho chisme. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son fans de las series turcas y quieren estar al tanto de todo lo que ocurre, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba algo. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí arrancamos con la polémica de Demet Özdemir vs Can Yaman. La chispa inicial de este conflicto, como suele suceder en el mundo del espectáculo, se encendió a raíz de la serie Erkenci o Pájaro Soñador para nosotros. La química entre Demet y Can en la pantalla era innegable, traspasaba la pantalla. Los fanáticos se enamoraron de la pareja, de la historia y del romance que vivían sus personajes. Lo que empezó como una serie se transformó en un fenómeno, y con él llegaron las expectativas, los rumores y por supuesto, las polémicas. Para entender la magnitud de esta historia, es crucial remontarnos al éxito arrollador de Erkenci. La serie, una comedia romántica con toques de drama, conquistó los corazones de millones de espectadores en Turquía y en todo el mundo. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo exitoso y atractivo, cautivó por su frescura, su humor y, sobre todo, la química palpable entre los protagonistas. La serie no solo impulsó las carreras de Demet y Can a la fama internacional, sino que también creó una base de fans extremadamente leales y apasionados. Estos seguidores, ansiosos por más contenido sobre la serie y sus protagonistas, comenzaron a seguir cada paso de Demet y Can fuera de la pantalla. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, especulaciones y por supuesto shipeo. Durante y después de la serie, la relación entre Demet y Can, al menos en público, parecía perfecta. Ambos promocionaban la serie juntos, compartían fotos en redes sociales, e incluso se rumoreaba sobre una relación romántica fuera de la pantalla. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y el sueño de los fans. Asistían a eventos juntos, daban entrevistas en pareja y parecían disfrutar de su tiempo juntos. La imagen que proyectaban era la de dos jóvenes artistas que se apoyaban mutuamente y que disfrutaban del éxito de su trabajo. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó y la serie llegó a su fin, empezaron a surgir las grietas. La presión de mantener una imagen perfecta, las expectativas de los fans y posiblemente, las dinámicas personales entre Demet y Can, comenzaron a manifestarse. El primer indicio de problemas, o al menos, el que más ruido hizo, fue una serie de declaraciones y entrevistas que ambos actores concedieron. Si bien en un principio mantenían la cordialidad, poco a poco se notó un cambio en la dinámica. Las indirectas, las sutiles críticas, las declaraciones que dejaban entrever una tensión no resuelta, todo ello comenzó a alimentar la curiosidad y los rumores. La prensa turca, experta en detectar cualquier señal de conflicto, no tardó en hacer eco de estas señales. Los medios comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Se comparaban entrevistas, se analizaban las miradas y se especulaba sobre el verdadero estado de su relación. Los fans por su parte se sumaron al juego creando teorías y defendiendo a sus ídolos. Uno de los detonantes más fuertes fue, sin duda, el comportamiento de Can Yaman en sus proyectos posteriores. Después del éxito de Erkenci, Can se embarcó en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Fue entonces cuando comenzaron a surgir acusaciones sobre su actitud en los sets de grabación y su relación con sus compañeras de trabajo. Se le acusó de ser egocéntrico, de no respetar a sus colegas y de buscar deliberadamente la atención mediática. En particular, su participación en la serie By Jane fue objeto de fuertes críticas. Se rumoreaba sobre conflictos con la actriz Özge Gürel, su coprotagonista, y sobre su actitud prepotente en el set.
Los rumores de su supuesta falta de profesionalismo se extendieron rápidamente, alimentando la polémica. En este contexto, las palabras de Demet, aunque no directas, resonaron con fuerza. En varias entrevistas, Demet habló sobre la importancia del profesionalismo, del respeto y de la buena relación con el equipo de trabajo. Si bien nunca mencionó el nombre de Can Yaman, era imposible no asociar sus declaraciones con la situación. En particular, algunas de sus frases más significativas se centraron en la importancia de la humildad y el trabajo en equipo. Demet, conocida por su simpatía y su cercanía con sus fans, parecía estar distanciándose de la actitud que aparentemente Can estaba mostrando. Por ejemplo, en una entrevista, Demet afirmó: "Para mí, es fundamental tener una buena relación con todos en el set, desde los técnicos hasta los actores. El trabajo en equipo es la clave del éxito. Siempre intento crear un ambiente de respeto y colaboración". Estas palabras, aparentemente inocuas, cobraron un significado especial a la luz de los rumores sobre Can Yaman. La situación se agravó aún más con la publicación de algunas entrevistas y reportajes en los que se analizaba la relación entre ambos actores. Los medios turcos, siempre ávidos de drama, se encargaron de alimentar la polémica. Se publicaron artículos que analizaban cada gesto, cada mirada, cada declaración, buscando cualquier señal de conflicto o tensión. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, con fans divididos y debatiendo sobre quién tenía la razón y quién estaba equivocado. Los medios de comunicación, como es habitual, se aprovecharon de la situación para generar más interés. Publicaron titulares sensacionalistas, comparaciones entre ambos actores y análisis exhaustivos de sus declaraciones. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un campo de batalla, con fans defendiendo a sus ídolos y atacando a sus oponentes. Los fans, por supuesto, no se quedaron atrás. En las redes sociales, la polémica de Demet Özdemir vs Can Yaman se convirtió en un tema recurrente. Los usuarios compartían sus teorías, defendían a sus ídolos y analizaban cada detalle de la situación. Se crearon hashtags, se hicieron encuestas y se generaron debates interminables. La polarización fue evidente, con defensores acérrimos de Demet por un lado, y seguidores de Can por otro. Los fans de Demet elogiaban su profesionalismo, su humildad y su cercanía con el público. La veían como una persona genuina y sencilla, que valoraba el trabajo en equipo y el respeto. Los fans de Can, por otro lado, defendían su talento y su derecho a ser como quisiera, argumentando que sus supuestas actitudes eran exageradas y que se debía juzgar su trabajo, no su personalidad. Luego llegaron los proyectos individuales. Demet continuó consolidando su carrera con nuevos papeles, mostrando su versatilidad y su capacidad actoral. Tras Erkenci, Demet protagonizó otras series exitosas, como Dodu Unep Kaderindir y Adnfara, demostrando su talento actoral y su capacidad para adaptarse a diferentes personajes y géneros. Can, por su parte, siguió trabajando en proyectos internacionales, buscando expandir su carrera más allá de las fronteras turcas. Participó en series italianas como Viola come il mare y también en proyectos en otras partes del mundo. Su ambición y su deseo de triunfar en el ámbito internacional eran evidentes. Sin embargo, las sombras de la polémica siempre lo acompañaron, y cada nuevo proyecto era analizado a la luz de su supuesta mala relación con Demet. Cada entrevista, cada declaración y cada publicación en redes sociales eran analizadas minuciosamente en busca de señales de conflicto. En una de las declaraciones más controvertidas, Can Yaman, en una entrevista, pareció minimizar la importancia de la relación con sus compañeras de trabajo, argumentando que lo más importante era el resultado final y el éxito del proyecto. Esta afirmación fue duramente criticada por muchos, quienes la interpretaron como una falta de respeto hacia sus colegas y una demostración de su egocentrismo. Lo importante es el producto final, el resultado. La relación con los demás no es tan relevante, declaró Can en una entrevista. Estas palabras generaron un gran revuelo y fueron interpretadas como una falta de empatía y un desprecio hacia el trabajo en equipo. Demet, por su parte, respondió con declaraciones que, aunque no mencionaban a Can directamente, parecían ser una clara respuesta a sus comentarios. En sus entrevistas, Demet siempre resaltó la importancia del trabajo en equipo, del respeto mutuo y de la buena relación con sus compañeros. Sus palabras resonaron con fuerza en el público, que valoró su profesionalismo y su humildad. Creo que el ambiente de trabajo es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. El respeto y la colaboración son esenciales para crear algo bueno, afirmó Demet en una de sus entrevistas.
Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo por sus fans, quienes apreciaron su actitud y su compromiso con el trabajo en equipo. El resultado de todo esto es que, aunque nunca hubo una declaración oficial o un comunicado directo, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman quedó marcada por una evidente tensión. La polémica generada por sus palabras y sus actitudes, el análisis exhaustivo de la prensa y las redes sociales, y las diferentes visiones sobre el profesionalismo y la relación con los compañeros de trabajo, dejaron una huella imborrable. Hoy en día, aunque ambos siguen sus carreras por caminos separados, la pregunta sobre qué pasó realmente entre ellos sigue abierta. ¿Hubo una simple diferencia de opiniones? ¿Problemas de ego? ¿Conflictos irreconciliables? La verdad probablemente solo la conozcan ellos. Lo que sí sabemos es que esta polémica fue un momento crucial en sus carreras y que marcó la percepción del público sobre ambos actores. La percepción del público, sin embargo, ha evolucionado con el tiempo. Demet, con su profesionalismo y su humildad, ha ganado el cariño y el respeto de muchos. Can, por su parte, sigue siendo un actor muy popular, pero la polémica ha dejado una sombra que, de vez en cuando, se hace presente. Es importante destacar que, a pesar de la polémica, ambos actores han logrado mantener una carrera exitosa. Demet ha continuado demostrando su talento actoral y su versatilidad, mientras que Can ha seguido trabajando en proyectos internacionales y expandiendo su carrera. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido la historia, analizado las palabras y explorado la tensión que existió entre Demet Özdemir y Can Yaman. Un drama que nos enseñó mucho sobre el mundo del espectáculo, la presión mediática y la importancia de la imagen pública. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que este tipo de temas suelen generar mucha conversación, así que me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre la polémica? ¿Creen que hubo un malentendido? ¿O que cada uno tuvo su parte de razón? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. También los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. En resumen, la polémica entre Demet Özdemir y Can Yaman es un reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo. La presión mediática, las expectativas de los fans, las dinámicas personales y las diferentes visiones sobre el profesionalismo pueden generar conflictos y tensiones que a veces trascienden la pantalla. Lo que sucedió entre Demet y Can sigue siendo un misterio, pero lo que sí es cierto es que ambos actores han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco e internacional. Su historia nos recuerda que detrás del glamour y el éxito, existen seres humanos con sus propias luces y sombras, y que la imagen que proyectan no siempre refleja la realidad. La historia de Demet y Can nos enseña sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la empatía en cualquier ámbito de la vida, incluyendo el mundo del espectáculo. Nos invita a reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades y sobre la importancia de juzgar a las personas por sus acciones y no por las especulaciones de los medios. También nos recuerda que a pesar de los conflictos y las diferencias, es posible seguir adelante y construir una carrera exitosa.